Sal de aquí, ahora. Eso fue lo que mi esposo me susurró al oído a las 8:19 de la noche del 24 de diciembre. No alzó la voz, no discutió, solo ordenó. Y su tono fue tan frío que me dejó sin aire. Él no sabía algo. Yo era contadora forense jubilada. 35 años viendo fraudes donde otros veían suerte o regalos. 35 años aprendiendo una regla simple. Cuando una historia no cuadra, los números gritan. En esa casa, esa noche, los números ya estaban gritando. Tomé mi bolso con manos firmes. Sonreí desde lejos a mi hija como si nada. Nos vamos temprano, corazón. Tu papá no se siente bien. Mi voz salió perfecta, demasiado perfecta. Solo cuando Roberto cerró las puertas del auto y activó el seguro central, vi el papel que llevaba apretado en la mano, arrugándolo sin darse cuenta. Patricia, tragó saliva. Mira lo que encontré escondido detrás del retrato de tu madre. Lo que ese papel iba a revelar en los próximos 90 segundos no solo iba a romper mi Navidad, iba a destruir 28 años de familia perfecta. Y en exactamente 14 días mi hija estaría llorando, rogándome que la perdonara. Pero antes, tienes que entender por qué mi estómago se hundió apenas cruzamos esa puerta. La casa olía a canela y pino. Luces navideñas parpadeaban. Todo parecía correcto, hasta que mi nariz detectó algo que no pertenecía ahí. Perfume caro. De esos que cuestan lo mismo que una semana de comida. Y mi hija, Sofía, nunca habría podido pagarlo con su salario de maestra. Apoyé la mano en el pasamanos de la escalera. Frío, metálico, nuevo. 3 meses atrás era madera vieja. ¿Renovaron?, pregunté. Sofía sonrió con esa sonrisa que conozco desde que tenía 5 años. La sonrisa que usaba cuando escondía algo. Ah, sí. Pequeños cambios, mamá. Pequeños. Claro, un pasamanos así no es pequeño. Es caro. Empecé a contar. Yo había venido lista para ser feliz. Traía regalos. Traía el pastel de 3 leches que Sofía amaba desde niña. Me puse mis perlas, mis únicas joyas de verdad. Quería una noche tranquila. Y entonces vi el sofá. Cuero italiano, gris perla, perfecto, de revista, de esos que no se compran porque sí. ¡Qué hermoso!, dije tocándolo. Daniel, mi yerno, apareció desde la cocina, casual, demasiado casual. ¿Te gusta? Fue un regalo. Regalo. Esa palabra se me quedó flotando en la cabeza como humo. Porque cuando alguien dice regalo, casi siempre está diciendo no preguntes. Roberto me apretó la mano. Él también lo vio. Mi esposo trabaja en construcción desde hace 40 años. Él sabe cuánto cuesta el mundo. Me devolví el apretón con suavidad. Después hablamos. Por ahora sonrisas. Mis nietas bajaron corriendo. Emma, 7, Lucía, 5, pijamas a juego, seda. Me abrazaron gritando ¡Abuela! Y por un segundo todo se sintió normal, hasta que vi las pantuflas de Emma, nuevas, de marca. Pequeñas cosas que juntas forman una frase. Aquí hay dinero. En la cocina, el golpe final. Refrigerador de doble puerta, pantalla digital, último modelo. Roberto y yo habíamos ahorrado 2 años para algo parecido, y todavía no nos alcanzaba. Sofía, dije con voz ligera, ¿cómo va la escuela? Por una fracción de segundo vi algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? Bien, mamá. Todo bien. Me dio la espalda para sacar galletas del horno. Galletas decoradas, profesionales. No hechas en casa. Y ahí mi cabeza terminó la suma que ella estaba evitando. Entonces Roberto me tocó el hombro. Patricia, ¿me ayudas un momento en el auto? Olvidé un regalo. Ese tono. El tono de algo está mal. Pero antes de movernos, Daniel entró y soltó una frase como si fuera lo más normal del mundo. Sofía, cariño, ¿dónde pusiste el vino que traje de Francia? Francia. 3 meses atrás mi hija me había llamado llorando. Mamá, no podemos pagar la renta, necesito $800. Vacié mis ahorros. Le mandé el dinero. Me prometió devolverlo. Nunca lo hizo. Y ahora
Vino francés. ¿Vas a ver a tu familia? Pregunté, arreglando un mantel que no necesitaba arreglo, solo para mantener mis manos ocupadas. No, nos quedamos aquí, más tranquilo. Sofía no me miraba a los ojos, y yo conocía cada gesto de mi hija. Mi hija estaba mintiendo. Roberto volvió a tocarme el hombro. Esta vez, su mano temblaba. Patricia, el auto. Ahora. Pero Emma nos tomó de las manos. Vengan a ver mi cuarto. Papá lo rediseñó completo. Subimos. Y con cada escalón, esa sensación crecía, como cuando estás a punto de descubrir algo que preferirías no saber. El cuarto era una fantasía. Murales, cama con dosel, estantes nuevos, juguetes caros, una casa de muñecas enorme. Demasiado. Imposible. Incompatible con no podemos pagar la renta. Roberto se acercó a la pared, fingiendo mirar la vista por la ventana. Pero sus ojos no estaban afuera. Estaban en el retrato de mi madre. Se quedó quieto. Demasiado quieto. Vi su mandíbula tensarse. Vi su mano ir al marco, como si lo estuviera enderezando. Y entonces lo vi yo también. Un sobre blanco, apenas asomando detrás del retrato. Roberto lo deslizó dentro de su chaqueta con un movimiento perfecto, invisible para cualquiera que no estuviera entrenada para notar lo que otros no ven. Su cara se quedó pálida. Patricia, susurró con la voz rota. Necesitamos irnos. Ya. Y ahí fue cuando entendí algo. Ese sobre no estaba escondido para nosotros. Pero nosotros lo encontramos igual. Antes de seguir, si ya tienes una teoría de quién está poniendo ese dinero en la casa y por qué el sobre estaba detrás del retrato de mi madre, escríbela en los comentarios. Y dime desde dónde me estás escuchando. Quiero ver hasta dónde llegó esta historia. Bajé las escaleras detrás de Roberto, con piernas que apenas me sostenían. Pero mi cara seguía tranquila, serena, como si acabáramos de tener una visita normal de Navidad. Sofía estaba en la sala, arreglando los cojines del sofá de $12,000. ¿Ya se van?, preguntó. Su voz sonó decepcionada, o tal vez aliviada. Ya no sabía distinguir. Tu papá necesita descansar, repetí. Pero estuvo hermoso, mi amor. Las niñas se ven felices. La abracé. Y en ese abrazo, por un segundo, volví a oler a mi niña, a mi Sofía, a la que mecí en mis brazos durante noches sin dormir, a la que llevé a su primer día de escuela, a la que ayudé con la tarea de matemáticas hasta las 11 de la noche durante años. Pero cuando la solté, ese olor a perfume caro volvió, como una máscara. Daniel apareció con nuestros abrigos. Fue un placer tenerlos aquí. Me besó la mejilla. Su barba recién arreglada me rozó la piel. Barba recién recortada profesionalmente, en una barbería donde el corte cuesta $65. Lo sé porque Roberto me había dicho que quería ir a una así para nuestro aniversario, pero decidió seguir yendo a la de $15, donde siempre iba. En el auto, el silencio era tan denso que podía saborearlo. Metálico, amargo. Como cuando estás a punto de vomitar pero te lo tragas. Roberto manejó 3 cuadras antes de detenerse en una calle oscura bajo un árbol sin luces navideñas. Apagó el motor. El silencio de diciembre nos envolvió. Frío. Completo. Abre el sobre, dije. Sus manos temblaban mientras lo sacaba de su chaqueta. El papel estaba arrugado donde lo había apretado. Lo alisó contra el volante, lo abrió, y lo que vi dentro hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido. No era una carta, no era una factura, eran fotografías. 4 fotografías de mi madre, de cuando ella tenía mi edad, sonriendo, feliz. Y detrás de cada una, escrito con letra que no reconocí, un número: 45,000, 68,000, 92,000, 120,000. Roberto volteó una de las fotos. En el reverso, una fecha: 3 de marzo, 2023. Hace casi 2 años, 3 meses después de que mi madre muriera. ¿Qué significa esto?, susurró Roberto. Pero yo ya estaba sumando, ya estaba calculando, ya estaba haciendo lo que hice durante 35 años, seguir el rastro del dinero, $325,000 en total,
y detrás de cada foto de mi madre, como si ella estuviera respaldando algo, garantizando algo. Sentí que el auto giraba aunque estábamos completamente detenidos. Mi boca se llenó de ese sabor que conoces cuando el miedo se mezcla con rabia. Roberto, dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí. Cuando mi madre murió, ¿te acuerdas de que Sofía me pidió quedarse con todas sus cosas personales? Fotos, documentos, papeles. Roberto me miró. Sus ojos se abrieron. Dijo que quería tener los recuerdos cerca. Susurró. Dijo que era lo único que le quedaba de su abuela. Exacto. Mi hija no quería recuerdos, quería documentos. Y en ese momento, sentada en ese auto frío bajo un árbol en una calle oscura, mientras las luces de Navidad brillaban en las casas a nuestro alrededor donde otras familias eran felices, me hice una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué más había escondido mi hija detrás de los retratos de mi madre? Y más importante, ¿quién le había dado $325,000, usando el nombre de mi madre muerta como garantía? Pero para entender cómo mi hija llegó a esto, necesito llevarte 28 años atrás, al día que nació, al día que le prometí que siempre la protegería, la promesa que, sin saberlo, la había destruido. Sofía nació a las 4:23 de la madrugada del 12 de mayo de 1997. Pesó 3 kilos 200 gramos, 52 centímetros, ojos oscuros como los míos, cabello negro como el de su padre. Lloró exactamente 11 segundos después de nacer. Luego se quedó en silencio, mirándome con esos ojos que parecían entender todo. La enfermera me la puso en el pecho y dije en voz alta, delante de Roberto, delante de Dios, delante de quien quisiera escuchar: te prometo que nunca te faltará nada. Te prometo que tendrás todo lo que yo nunca tuve. Te prometo que serás feliz. Esa promesa, esa maldita promesa. No sabía entonces que estaba plantando la semilla de mi propia destrucción. Porque cuando prometes darle todo a alguien, ese alguien empieza a creer que todo es su derecho. No su bendición, su derecho. Pero déjame ser clara. Sofía no nació así. Yo la hice así. Sofía era una niña tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. A los 3 años, mientras otros niños gritaban y corrían en el parque, ella se sentaba a mi lado observando, siempre observando, contando, como yo. Mamá, me dijo un día, señalando a una niña con un vestido nuevo. ¿Por qué su vestido tiene más flores que el mío? Tenía 4 años. Y yo, en lugar de decirle, porque cada vestido es diferente y está bien así, le dije, no te preocupes, mi amor, el próximo mes te compro uno con más flores. Y lo hice. ¿Ves el error? Yo no. No entonces. Cada vez que Sofía veía algo que otra niña tenía, yo se lo conseguía. No inmediatamente. No soy tonta. Esperaba 1 mes, 2 meses. Lo suficiente para que pareciera que yo había ahorrado para ello, para que pareciera un sacrificio. Y era un sacrificio. Pero el tipo equivocado. Yo crecí pobre. No pobre como teníamos poco, sino pobre como a veces no había nada. Mi madre trabajaba limpiando casas 14 horas al día. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Crecí usando ropa de otras niñas, zapatos remendados, útiles escolares prestados. Pero yo era inteligente, muy inteligente. Saqué una beca completa para estudiar contabilidad. Me gradué con honores. Conseguí trabajo en una firma forense a los 23 años. Y me prometí algo. Mi hija nunca sentiría esa vergüenza. Nunca tendría que esconder sus zapatos rotos. Nunca tendría que decir, no puedo, porque no había dinero. Así que le di, y le di, y le di. Le di clases de ballet aunque significara que yo comiera solo arroz con huevo durante semanas. Le di una fiesta de 15 años con 200 invitados aunque tuviéramos que sacar un préstamo. Le di un auto usado cuando cumplió 18, aunque Roberto y yo todavía compartíamos uno solo. Le di, le di, le di. ¿Y sabes lo peor? Cada vez que le daba algo, ella sonreía, me abrazaba, decía, gracias, mamá. Y yo sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo una buena madre, que estaba rompiendo el ciclo de pobreza, pero no estaba rompiendo nada. Estaba construyendo una prisión.
solo que yo era la prisionera, no ella. Cuando Sofía tenía 16 años, sucedió algo que debía haber visto como señal de alarma. Pero no lo hice. Era el 3 de noviembre, sábado. Ella tenía que ir a una fiesta. Llevaba semanas hablando de esa fiesta, del vestido que quería, de los zapatos que necesitaba. Yo había ahorrado $200 durante 3 meses. Los tenía guardados en un sobre marcado Vestido de Sofía. Ese sábado, a las 2 de la tarde, mi jefa me llamó. Había un fraude que necesitaban que revisara de emergencia. Trabajo de fin de semana, pago extra, $500 por 8 horas. Le dije a Sofía, mi amor, tengo que trabajar hoy, pero mañana vamos a comprarte el vestido, te lo prometo. Silencio. Luego, su respuesta. La fiesta es hoy, mamá, no mañana. Lo sé, pero mañana compramos el vestido y lo guardamos para la próxima ocasión. Más silencio. Y entonces lo vi. Vi su cara cambiar, como si alguien hubiera cerrado una puerta por dentro. Tú nunca me pones primero, dijo. Siempre es el trabajo, siempre es el dinero. ¿De qué sirve que trabajes tanto si nunca estás aquí cuando te necesito? Me quedé helada, porque ella tenía razón, y no la tenía. Sofía, trabajo para que tú puedas tener cosas. No quiero cosas, quiero que estés aquí. Hermoso, ¿verdad? Una hija que prefiere a su madre sobre las cosas materiales. Eso es lo que cualquiera pensaría. Pero eso no fue lo que pasó después. Lo que pasó fue esto. Llamé al trabajo, dije que no podía ir, perdí los $500 y llevé a Sofía a comprar su vestido esa misma tarde. Gastamos $340, más de lo que tenía planeado, pero ella estaba feliz. Cuando salimos de la tienda, esperaba que me agradeciera, que reconociera el sacrificio. En cambio, dijo, ¿podemos parar por los zapatos? Estos que traigo no combinan. $100 más en zapatos. Y en el auto, de regreso a casa, ni una sola vez dijo, gracias. Ni una sola vez preguntó por el trabajo que había perdido. Solo habló de cómo su amiga Isabel iba a usar un vestido de diseñador y cómo el suyo, aunque lindo, no era lo mismo. Debía haberla confrontado ahí. Debía haberle dicho, Sofía, esto es suficiente, tienes que aprender a estar agradecida. Pero no lo hice, porque en el fondo yo tenía miedo de que, si no le daba lo que quería, me recordaría a mi madre. Mi pobre madre que no pudo darme nada, y yo no quería ser esa madre. Entonces seguí dando. Cuando Sofía entró a la universidad, conoció a Daniel. Daniel era, ¿cómo describirlo? Encantador, alto, bien parecido. Venía de una familia con dinero. No mucho, pero más que nosotros. Su padre era gerente en una empresa de exportaciones. Su madre daba clases de yoga en un estudio privado. La primera vez que lo traje a casa, a las 7:15 de la tarde de un viernes, Daniel miró alrededor de nuestra sala y dijo, «Qué acogedor. Me recuerda a la casa donde creció mi niñera». Roberto me apretó la mano bajo la mesa. Sofía se rió como si fuera un chiste, pero no era un chiste, y yo lo supe, pero no dije nada, porque Sofía lo miraba como si él fuera el sol, y yo no quería ser la madre amargada que arruinaba la felicidad de su hija. Pero mi madre sí dijo algo. Mi madre, que para entonces tenía 72 años y vivía en un pequeño apartamento que yo le pagaba, invitó a Sofía y Daniel a cenar un domingo. Era el 16 de marzo, 2 meses después de que empezaran a salir. Mi madre cocinó todo el día, sopa de pollo, tamales, arroz con leche, comida sencilla, pero hecha con amor. Daniel llegó con 40 minutos de retraso, sin disculparse. Se sentó a la mesa, probó los tamales y dijo, «Están buenos. Diferentes a los que hace mi madre, pero buenos». Mi madre sonrió, pero yo vi el dolor en sus ojos. Después de cenar, cuando Sofía y Daniel se fueron, mi madre se quedó sentada en la mesa, mirando los platos sucios. «Patricia», dijo, «ese muchacho no es para tu hija». «Mamá, apenas lo conoces». «Conozco suficiente. Ese muchacho mira a Sofía como si fuera un juguete, algo que puede usar y dejar cuando se aburra». «Estás exagerando». Mi madre negó con la cabeza. Lentamente,
tristemente. No estoy exagerando, y tú lo sabes. Pero no vas a hacer nada porque Sofía está feliz. ¿Y tú crees que tu trabajo es mantenerla feliz? Pero no lo es, Patricia. Tu trabajo era enseñarle a ser fuerte. Y no lo hiciste. Esas palabras, esas malditas palabras, me dolieron más que cualquier cosa que alguien me hubiera dicho, porque eran verdad. Mamá, yo solo quería que ella tuviera lo que yo no tuve. Y ahora tiene algo peor, respondió mi madre. Tiene todo y no valora nada. Discutimos esa noche, la primera vez en años. Le dije que no entendía, que los tiempos habían cambiado, que yo estaba haciendo lo correcto. Ella solo dijo: ya verás. Cuando sea demasiado tarde, ya verás. Mi madre murió 2 años después, el 14 de diciembre. Ataque al corazón, rápido, sin sufrimiento. Dejó muy poco: su ropa, sus fotos, unos cuantos documentos, su fe en Dios y una carta para mí que encontré dentro de su Biblia. La carta decía: Patricia, si estás leyendo esto, ya me fui. No te sientas triste. Viví una vida completa. Te vi crecer. Vi a mi nieta crecer. Eso es suficiente. Pero necesito decirte algo que no tuve el valor de decir en vida. Protege tu herencia. No me refiero al dinero. Me refiero a tu nombre, a tu dignidad, a tu paz. He visto cómo das y das y das. Y temo que un día no quede nada de ti. Guarda esta carta. Y cuando llegue el día que sientas que has perdido todo, recuerda, tu valor nunca dependió de lo que le diste a otros. Tu valor es tuyo, siempre fue tuyo. Con todo mi amor, mamá. Lloré durante 3 días después de leer esa carta. Pero incluso entonces, no entendí realmente lo que trataba de decirme. No hasta que vi esas fotos de ella en ese sobre, escondidas detrás de su retrato, usadas como... ¿Qué? ¿Garantía? ¿Evidencia? ¿Prueba de algo? Y me di cuenta de algo horrible. Mi hija había estado planeando esto desde hace tiempo, mucho tiempo. Porque no escondes fotos de tu abuela muerta con cantidades de dinero escritas detrás, a menos que esas fotos signifiquen algo. A menos que estés usando su nombre, su identidad, su memoria. En el auto, con Roberto a mi lado, sostuve esas fotografías y sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era tristeza, no todavía. Era algo peor. Era claridad. Esa claridad fría y brutal que llega cuando finalmente ves la verdad que habías estado evitando durante años. Mi hija no me amaba. Mi hija me usaba. Y había estado usándome. Por años. Tal vez siempre. Roberto tocó mi hombro. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Doblé las fotografías con cuidado. Las puse de vuelta en el sobre. Lo guardé en mi bolso. Vamos a investigar, dije. Mañana en la mañana voy a llamar a cada banco, cada institución financiera, cada lugar donde mi madre tuvo una cuenta. Y voy a averiguar exactamente qué hizo Sofía con el nombre de mi madre muerta. Y después miré a Roberto, mi esposo de 38 años, el hombre que había estado a mi lado en todo. Después, dije, y mi voz sonó como acero, voy a enseñarle a mi hija algo que debí haberle enseñado hace años, que hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es el perdón. Faltaban 13 días para que Sofía entendiera lo que había hecho, 13 días para que su mundo perfecto se derrumbara. Pero primero tenía que encontrar las respuestas, y sabía exactamente dónde empezar a buscar. El 25 de diciembre, a las 6:34 de la mañana, abrí los ojos antes de que sonara la alarma. No había dormido. En realidad, no sé si cerré los ojos más de 20 minutos seguidos. Cada vez que intentaba dormir, veía esas fotografías. Los números: 45,000, 68,000, 92,000, 120,000, $325,000 en total. Roberto estaba despierto también. Lo supe porque su respiración no tenía ese ritmo lento del sueño. Estaba mirando al techo, pensando. Los bancos están cerrados hoy, dijo sin mirarme. Es Navidad. Lo sé, respondí. Pero hay algo que sí puedo hacer hoy. Me levanté. Me vestí.
Pantalones negros, blusa gris, mi ropa de trabajo, la ropa que usaba cuando tenía que investigar, cuando tenía que ser la Patricia que resolvía problemas, no la Patricia que los ignoraba. Roberto se levantó conmigo. No preguntó qué iba a hacer. Ya lo sabía. A las 8:15 de la mañana estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi laptop, una taza de café que no había tocado y 3 cajas de documentos. Las cajas contenían todo lo que mi madre había dejado, todo lo que Sofía me había devuelto después de quedarse con los recuerdos. Sofía me había devuelto estas cajas 6 meses después del funeral, el 18 de junio. Ya saqué las fotos que quería, mamá. Pensé que tú querrías guardar el resto. Yo había guardado esas cajas en el sótano sin abrirlas. Era demasiado doloroso, demasiado pronto, pero ahora las abrí, una por una. Primera caja, ropa, blusas, faldas, el chal que mi madre usaba para ir a misa. Olía a ella todavía, a ese jabón de lavanda que usaba. Segunda caja, libros, su Biblia, novelas viejas, recetas escritas a mano en papeles amarillentos. Tercera caja, documentos. Y aquí fue donde encontré lo primero. Faltaban papeles. Lo supe inmediatamente porque conocía a mi madre. Ella era ordenada, meticulosa. Guardaba todo en carpetas con etiquetas. Impuestos, médico, banco, casa. La carpeta de banco estaba ahí, pero estaba delgada, demasiado delgada. Abrí la carpeta. Había 3 estados de cuenta, de hace 4 años, nada reciente, nada de los últimos 2 años de su vida. ¿Dónde estaba el resto? Revisé la carpeta de casa. Vacía. Completamente vacía. Mi madre había alquilado su apartamento durante 25 años. Debía haber contratos, recibos de pago, correspondencia con el propietario. Todo había desaparecido. Roberto, llamé. Ven a ver esto. Mi esposo bajó, miró las carpetas, frunció el ceño. ¿Sofía te devolvió esto así? Exactamente así. ¿Y no te pareció extraño? La verdad horrible era que no. No me había parecido extraño porque no lo había revisado, porque confié, porque mi hija me dijo, saqué lo que quería y yo asumí que era verdad. Qué tonta fui. Pero aquí está lo que sí había en las cajas: recibos. Pequeños recibos guardados en una caja de galletas que mi madre usaba para guardar cosas sin importancia. Y cuando los revisé, encontré algo. Un recibo del 3 de marzo de 2023. Notaría Pública Delgado. Servicios de certificación, $150. La misma fecha que estaba escrita detrás de la primera fotografía. Fotografié el recibo con mi teléfono. Lo guardé en una carpeta que titulé Evidencia. Primera pieza. Seguí buscando. Y encontré más. Un recibo del 17 de mayo de 2023. Misma notaría. $200. Otro del 4 de agosto de 2023. $180. Otro del 21 de noviembre de 2023. $220. 4 recibos. 4 visitas a la misma notaría. Todas después de que mi madre muriera. Imposible. A menos que alguien hubiera ido usando el nombre de mi madre, usando sus documentos, su identidad. Sentí que la habitación giraba. Me agarré de la mesa. Patricia, dijo Roberto, respira. Respiré. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Necesito ir a esa notaría, dije. Mañana, en cuanto abran. Roberto asintió, pero entonces dijo algo que me heló. ¿Y si Sofía no estaba sola? Lo miré. ¿Qué quieres decir? Patricia, tu hija es maestra. No sabría cómo hacer un fraude así. Alguien le enseñó. Alguien la ayudó. Daniel. El nombre apareció en mi mente como un grito. Daniel, que venía de familia con dinero. Daniel, que estudiaba finanzas. Daniel, que siempre hablaba de inversiones y oportunidades y hacer crecer el capital. Daniel, que había convencido a Sofía de casarse 3 meses después de graduarse. ¿Para qué esperar?, había dicho. Cuando sabes que es correcto, es correcto. Yo había pensado que era romántico. Ahora me preguntaba si era urgencia, si necesitaba asegurar su acceso a Sofía, y a través de Sofía, a mí, y a través de mí,
a mi madre. Mi madre que había muerto dejando muy poco dinero, pero muchos documentos. Documentos que en las manos equivocadas podían convertirse en... ¿Qué? ¿Préstamos fantasma? ¿Créditos falsos? ¿Garantías ficticias? Cerré los ojos. Conté hasta 10. Abrí mi laptop. Y empecé a hacer lo que hago mejor, seguir el dinero. A las 2:47 de la tarde, después de 6 horas revisando, llamando a contactos viejos, buscando registros públicos en línea, encontré algo. Una LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada el 15 de abril de 2023, 4 meses después de la muerte de mi madre. Nombre de la compañía: Inversiones Esperanza del Valle LLC. Esperanza era el segundo nombre de mi madre. Sentí que algo dentro de mi pecho se apretaba tanto que no podía respirar. Busqué más. La LLC tenía 2 socios registrados: Daniel Méndez Torres, mi yerno, y Sofía Patricia Méndez, mi hija, usando su nombre de casada, no su apellido de soltera, que era el mío. Había más. La LLC había solicitado 3 préstamos comerciales en los últimos 18 meses. $75,000 en junio de 2023. $120,000 en noviembre de 2023. $130,000 en marzo de 2024. Total, $325,000, los mismos números que estaban escritos detrás de las fotografías de mi madre. Y las garantías para esos préstamos eran, me temblaron las manos mientras leía, propiedades heredadas y activos familiares en fideicomiso. Mentiras, todo mentiras. Mi madre no tenía propiedades, no tenía activos en fideicomiso. Solo tenía su pensión, que murió con ella, y un pequeño seguro de vida de $15,000 que yo usé para pagar su funeral. Pero si presentabas los documentos correctos, si tenías una notaría que certificara documentos falsos, si sabías cómo manipular el sistema, podías crear una historia de una anciana que había dejado propiedades, una historia que los bancos creerían, por un tiempo, hasta que vinieran a cobrar. Y entonces comprendí algo peor. Los pagos de esos préstamos tenían que estar vencidos ya. Tenían que estarlo, porque no había propiedades reales. No había forma de pagarlos, a menos que estuvieran usando otro dinero de otro lugar. Busqué más, y lo encontré. Una demanda, presentada el 3 de diciembre, hace 3 semanas. Banco Nacional contra Inversiones Esperanza del Valle LLC. Por falta de pago, por documentación fraudulenta, me quedé helada, por usar la identidad de una persona fallecida para obtener crédito. La demanda nombraba específicamente a Daniel Méndez Torres y Sofía Patricia Méndez, y también nombraba, como parte implicada, a Patricia Elena Ruiz de Hernández. Me nombraban a mí, porque yo era la hija de la fallecida, porque, según los documentos que ellos habían presentado, yo era beneficiaria del fideicomiso familiar. Me estaban arrastrando a su fraude, sin que yo lo supiera, sin mi permiso, sin mi conocimiento. Pero para el banco, para la corte, yo era cómplice. O al menos eso parecía. Roberto, mi voz salió como un susurro. Roberto, ven aquí. Ahora. Mi esposo corrió desde la sala, vio mi cara, vio la pantalla, y vi cómo su rostro se ponía del mismo color gris que yo sentía por dentro. Dios mío, susurró. Patricia, ellos te involucraron, te pusieron en medio de esto. No solo eso, dije, y mi voz temblaba. Mira la fecha de la demanda, 3 de diciembre, hace 3 semanas. ¿Y sabes qué pasó exactamente una semana después? Roberto negó con la cabeza. Sofía me llamó, dije, el 10 de diciembre. Me invitó a pasar Navidad en su casa. Me dijo que hacía mucho que no nos veíamos, que las niñas me extrañaban, que quería que fuera una Navidad especial. Ahora todo tenía sentido. La horrible, horrible claridad. Me habían invitado para que viera la casa renovada, los muebles caros, las cosas que no podían pagar, para que yo les preguntara cómo lo habían conseguido, y entonces ellos me dirían sobre el fideicomiso de mi madre, sobre la herencia que yo no sabía que existía,
Me convencerían de firmar algo, cualquier cosa que legitimara el fraude que ya habían cometido. Iban a usarme para tapar sus mentiras. Y si yo me negaba, si yo descubría la verdad, ya era demasiado tarde. Porque mi nombre ya estaba en los documentos, ya era parte de esto, o eso creían ellos. Pero ellos no sabían algo. Yo era contadora forense. Pasé 35 años destapando exactamente este tipo de fraudes. Sabía cómo funcionaban, sabía cómo deshacerlos, y sabía cómo protegerme. Miré el reloj, 4:12 de la tarde del 25 de diciembre. Faltaban 12 días para el 7 de enero, la fecha de la audiencia preliminar según la demanda. 12 días para reunir evidencia de que yo no sabía nada. 12 días para probar mi inocencia. Y 12 días para decidir algo mucho más difícil. ¿Protegía a mi hija? ¿O me protegía a mí misma? Porque no podía hacer ambas cosas, no esta vez. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. Les damos todo. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro nombre. Y ellos lo toman como si fuera su derecho. ¿Tú también has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente? Comparte tu historia en los comentarios. Porque necesito saber que no estoy sola en esto. Cerré la laptop. Me quedé sentada en esa cocina donde había alimentado a mi hija durante años, donde le había enseñado a cocinar, donde habíamos reído y llorado y planeado sueños. Y me pregunté, ¿en qué momento exacto perdí a mi hija? ¿O nunca la tuve realmente? El 26 de diciembre, a las 8:00 de la mañana en punto, estaba parada frente a la Notaría Pública Delgado. No habían abierto todavía, pero yo ya estaba ahí, con mi portafolio, con mis documentos, con mi cara de «soy alguien que sabe exactamente lo que está buscando y no me iré sin respuestas». Roberto había querido venir conmigo. Le dije que no. Esto tenía que hacerlo sola. A las 8:47 de la mañana, una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Bajita, cabello recogido, traje azul marino. ¿Puedo ayudarla? Sí, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Necesito hablar con el notario Delgado. Es sobre servicios que supuestamente se realizaron usando documentos de mi madre. Ella murió hace 2 años. La mujer parpadeó. Por un segundo vi algo en su cara, reconocimiento, o tal vez miedo. Déjeme ver si está disponible. Me hizo pasar a una sala de espera, sillas de cuero sintético, revistas viejas, una planta artificial en la esquina. Esperé 17 minutos. Luego un hombre salió, alto, 50 y tantos años, cabello gris, lentes sin montura, sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. ¿Señora? ¿Hernández? Ruiz de Hernández. Patricia Ruiz de Hernández, hija de Esperanza del Valle Ruiz, fallecida el 14 de diciembre de 2022. Vi cómo su sonrisa se congelaba. Solo un segundo. Pero lo vi. Pase a mi oficina, por favor. Su oficina olía a café viejo y papel, escritorio de madera oscura, títulos en las paredes, fotografías con personas importantes, el decorado perfecto de alguien que quiere que confíes en él. ¿En qué puedo ayudarla? Saqué los recibos. Los puse sobre su escritorio, uno por uno. Estos recibos están fechados después de la muerte de mi madre. 3 meses después. 6 meses. 9 meses. Quiero saber qué servicios fueron prestados. Quiero copias de todos los documentos que fueron certificados. Y quiero saber quién los solicitó. El notario Delgado miró los recibos sin tocarlos, como si fueran veneno. Señora, usted entiende que hay confidencialidad cliente-notario. Usted entiende, lo interrumpí y mi voz era acero, que certificar documentos usando la identidad de una persona fallecida es fraude y que yo, como contadora forense jubilada, sé exactamente cómo reportar esto a la Fiscalía Estatal. Silencio. El tipo de silencio que llega cuando alguien sabe que lo atraparon. Necesito revisar mis archivos, dijo finalmente. ¿Puede volver mañana? No, espero aquí. Puede tomar horas. Tengo tiempo. Nos miramos. Y en ese momento, él supo. Supo que yo no era una madre ingenua buscando respuestas simples. Era una profesional.
Y yo sabía exactamente lo que él había hecho. «Deme 2 horas», dijo. Esperé 3 horas y 40 minutos, pero él regresó, con una carpeta delgada, muy delgada. «Estos son los documentos que puedo compartir sin violar regulaciones», dijo, poniendo la carpeta sobre el escritorio entre nosotros como si fuera una barrera. Abrí la carpeta, y lo que vi confirmó mis peores sospechas. Certificaciones de documentos heredados, certificaciones de actas de propiedad, certificaciones de fideicomisos familiares. Todo falso. Todo creado usando copias fotostáticas de la firma de mi madre. Firmas que probablemente venían de documentos reales que Sofía había guardado después del funeral. Y en cada certificación, la fecha. Y junto a la fecha, una firma de quien solicitó el servicio. Daniel Méndez Torres. 4 veces. Ni una sola vez aparecía el nombre de Sofía. Pero eso no significaba que ella no supiera. Significaba que Daniel era inteligente, que él dejaba su nombre en los documentos oficiales para proteger a Sofía, para que si algo salía mal, él cargara con la culpa. O al menos, esa era la ilusión. «Necesito copias de todo esto», dije. «No puedo». Saqué mi teléfono. Fotografié cada página. Rápido, eficiente, antes de que él pudiera detenerme. «Ya no necesito su permiso», dije. «Y debería saber que voy a reportar esto. No hoy, no mañana, pero pronto. Señora Hernández, usted solo certificó documentos fraudulentos sabiendo o debiendo saber que la persona cuya identidad estaba siendo usada estaba muerta. Eso es complicidad». Me paré. Tomé mi portafolio. «Que tenga un buen día, señor Delgado». Salí de esa oficina sintiendo algo extraño. No era victoria, era algo más frío, más duro. Era la certeza de que no había vuelta atrás. A las 3:23 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Sofía. Miré la pantalla. Su foto. Sonriendo. Esa foto que tomé hace 2 años en su graduación de maestra. Ese día había estado tan orgullosa. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto timbre contesté. «Hola, mi amor». «Mamá». Su voz sonaba extraña, tensa. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y tú?» «Bien». «Escucha, quería preguntarte algo. ¿Tú y papá disfrutaron la cena de Navidad?» «Mentira. Esa no era la pregunta que quería hacer. Estuvo hermoso todo, Sofía. Tu casa se ve preciosa». «Gracias. Hemos trabajado mucho en ella». Silencio. El tipo de silencio que se llena con todas las cosas que no se están diciendo. «Mamá, ¿papá encontró todo en el auto? ¿No se le olvidó nada?» Ahí estaba, la verdadera pregunta. Ella sabía. Sabía que Roberto había encontrado algo. Tal vez Daniel lo vio. O tal vez solo sospechaban. «No», dije, y mi voz salió perfectamente natural. «Todo bien». «¿Por qué?» «No, por nada. Solo preguntaba». Más silencio. «Mamá, ¿podemos vernos? Quiero hablar contigo, a solas». Y ahí estaba, la trampa. El momento donde ella intentaría controlar la narrativa, explicarme todo de una forma que me hiciera sentir que yo estaba equivocada, que yo malinterpretaba, que todo tenía una explicación perfectamente razonable. Hace una semana habría dicho que sí, habría corrido a verla, ansiosa por creer cualquier cosa que me dijera, pero ya no era esa Patricia. «Claro, mi amor, pero no ahora. Estoy un poco ocupada. ¿Qué tal la próxima semana?» «La próxima semana». «Pero mamá, es importante». «Para mí también hay cosas importantes esta semana. ¿Puedes esperar?» Escuché su respiración, rápida, ansiosa. «Supongo que sí, pero mamá, te amo. Lo sabes, ¿verdad?» Y esas palabras, que antes me habrían derretido el corazón, ahora solo me sonaron vacías. Porque el amor no miente. El amor no roba. El amor no usa la identidad de tu abuela muerta para cometer fraude. Yo también te amo, Sofía. Y colgué. Roberto estaba parado en la puerta de la cocina mirándome. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que debí haber hecho hace años», dije. «Voy a dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones, sin rescatarla, sin protegerla,
sin dar mi dinero, mi nombre o mi paz para salvarla de algo que ella misma creó. Esa noche, a las 11:34 de la noche, mientras Roberto dormía, yo seguía despierta, revisando, calculando, planeando. Y entonces recibí un mensaje, de un número que no reconocía. Señora Hernández, soy Martín Delgado, el notario. Necesito hablar con usted, urgente. Hay algo que no le dije hoy, algo que necesita saber antes de hacer cualquier reporte. Por favor, llámeme. Miré el mensaje durante 10 minutos completos. Podía ignorarlo, podía bloquearlo, podía seguir adelante sin saber qué más había. Pero yo no funcionaba así. Necesitaba saber toda la verdad, no importa cuánto doliera. Marqué el número. Contestó al primer timbre. Gracias por llamar, dijo. Su voz sonaba diferente, más suave, más asustada. Señora, esta tarde después de que se fue, revisé más archivos y encontré algo que creo que usted no sabe. ¿Qué? Su hija y su yerno vinieron a verme hace 2 semanas, el 11 de diciembre. Me preguntaron si yo recordaba a usted, si usted había estado involucrada en las certificaciones. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron que usted había perdido la memoria, que estaba confundida, que si usted venía haciendo preguntas, que no le hiciera caso, que estaba senil. La palabra me golpeó como un puñetazo. Senil. Mi propia hija había ido a un notario a decirle que yo estaba senil, a desacreditarme antes de que yo siquiera supiera que había un problema. Estaba planeando destruir mi reputación, mi credibilidad, mi cordura, para protegerse ella. ¿Hay algo más?, pregunté, y mi voz sonaba hueca incluso para mí. Sí. Me ofrecieron $5,000 para que, si usted venía, les avisara inmediatamente, y para que le dijera que no había registros, que todo estaba limpio. ¿Y por qué no lo hizo? Silencio. Luego, porque vi su cara hoy, y me recordó a mi madre que murió el año pasado, y pensé, si alguien hiciera esto con la identidad de mi madre, yo querría que alguien me dijera la verdad. Colgué el teléfono, y me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina, en la casa donde había criado a esa niña que ahora estaba dispuesta a destruirme. No lloré, no grité, no me quebré. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo algo dentro de mí se cerraba, como una puerta, como una ventana, como un libro. Faltaban 11 días para la audiencia. 11 días para que Sofía entendiera que había subestimado a la mujer que le había dado la vida, porque yo no era senil. Yo no estaba confundida. Yo estaba perfectamente lúcida. Y ahora estaba perfectamente lista para hacer lo que tenía que hacer, aunque significara perder a mi hija para siempre. El 27 de diciembre, a las 7:15 de la mañana, llamé a Beatriz Solano. Beatriz era abogada. No cualquier abogada. Era especialista en fraude financiero y defensa penal. Habíamos trabajado juntas en 4 casos hace 10 años, cuando yo todavía estaba en activo. Ella había ganado los 4. Patricia, contestó al tercer timbre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda y necesito que nadie sepa que te contraté. Silencio. Luego, ¿qué pasó? Le conté todo. Los préstamos, los documentos falsos, la notaría, mi nombre en la demanda, las fotografías, los recibos y lo último, mi hija diciéndole al notario que yo estaba senil. Cuando terminé, Beatriz no habló por casi 1 minuto completo. Solo escuché su respiración, pensando, calculando. Patricia, dijo finalmente, esto es grave, muy grave. Si no te defiendes correctamente, podrías enfrentar cargos criminales. El banco podría argumentar que tú estabas involucrada desde el principio. Lo sé. ¿Y tu hija? Mi hija, dije, y mi voz no tembló ni una sola vez. Va a enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Entiendo. Dame 24 horas. Voy a revisar la demanda, los documentos que me enviaste y voy a preparar una estrategia. Pero, Patricia, necesito que entiendas algo. Para protegerte a ti, voy a tener que atacarla a ella, duramente. Lo sé.
¿Estás segura? Es tu hija. Cerré los ojos. Vi a Sofía bebé, Sofía niña, Sofía adolescente, Sofía adulta. Todas las versiones de ella pasaron por mi mente como una película en cámara rápida. Y luego vi las fotografías de mi madre, los números, la palabra senil. Estoy segura. Colgué. Roberto estaba sentado en la mesa del desayuno, mirándome con esos ojos que conocía tan bien. Ojos llenos de preocupación, de tristeza, de amor. No hay vuelta atrás después de esto, dijo suavemente. No hay vuelta atrás desde que ella decidió usar el nombre de mi madre muerta para robar $325,000. Roberto asintió, y entonces hizo algo que no esperaba. Se paró, caminó hacia mí y me abrazó. Fuerte, como si tratara de mantenerme de una pieza, y por un segundo, solo un segundo, dejé que mis defensas cayeran. Dejé que mi cabeza descansara en su hombro. Dejé que él me sostuviera, pero solo un segundo, porque no podía permitirme el lujo de quebrarme. No todavía. A las 10:33 de la mañana, mi teléfono sonó otra vez. Era Sofía. No contesté. Volvió a llamar a las 10:41, a las 10:55, a las 11:12. Al cuarto intento, mandó un mensaje. «Mamá, por favor contesta. Necesito hablar contigo. Es urgente, por favor». No respondí. A las 2:47 de la tarde, alguien tocó a mi puerta. Miré por la ventana. Era Sofía, parada en mi entrada, sola, sin Daniel, sin las niñas. Vestía jeans y una sudadera gris, cabello recogido en cola de caballo. Se veía cansada, más joven de sus 28 años, como cuando era adolescente y venía a pedirme perdón por algo que había hecho mal. Roberto me miró. «¿Qué hacemos?» Respiré hondo. Alicé mi blusa. Revisé mi cara en el espejo del pasillo. Serena, calmada, perfectamente controlada. Abrí la puerta. «Sofía, qué sorpresa». «Mamá», dijo, y su voz se quebró un poco. «¿Podemos hablar?» «Claro, pasa». Entramos a la sala, nos sentamos. Ella en el sofá, yo en el sillón frente a ella. Roberto se quedó parado en la entrada de la cocina, presente pero silencioso, como un testigo. «Mamá», empezó Sofía retorciendo sus manos. «Sé que probablemente estás confundida». «Confundida». Esa palabra otra vez. ¿Confundida sobre qué, mi amor? Sobre las cosas que has estado investigando. El notario me llamó. Me dijo que fuiste a verlo. Por supuesto que lo hizo. Probablemente ella le pagó para que le avisara. Los $5,000 que él supuestamente había rechazado. Ah, sí. Fui a hacerle algunas preguntas sobre servicios que se realizaron después de la muerte de tu abuela. «Mamá, eso fue un error, un malentendido. Déjame explicarte». «Por favor», dije, y mi voz era miel. «Explícame». Vi cómo sus ojos se movían, pensando, calculando qué decir, cuánto admitir. Después de que murió la abuela, encontramos unos documentos que mostraban que ella había invertido en algunas propiedades hace años, cosas que nunca te dijo porque, bueno, tú sabes cómo era. No quería preocuparte con asuntos de dinero. La mentira era buena, casi creíble. Si yo no hubiera sabido la verdad, casi la habría creído. ¿Propiedades? ¿Qué tipo de propiedades? Pequeños terrenos, inversiones modestas, pero tenían valor. Y Daniel y yo pensamos que podíamos usarlas para mejorar nuestra situación, para darles una mejor vida a las niñas, para no tener que pedirte dinero cada vez que teníamos problemas. Qué noble, qué considerada, qué completamente falso. Entiendo, dije. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque, Sofía bajó la mirada, no queríamos que te sintieras mal. Sabíamos que tu mamá no te dejó nada a ti, y nosotros recibir algo no parecía justo. Pensamos que era mejor manejarlo nosotros y ya. «Qué considerada eres, mi amor». Ella levantó la mirada, buscando en mi cara alguna señal de que le creía, de que todo iba a estar bien. Mantuve mi expresión perfectamente neutral. «Pero hay algo que no entiendo», continué. «Si eran inversiones legítimas, ¿por qué mi nombre aparece en una demanda por fraude?» Vi cómo su cara se ponía pálida, como si le hubiera echado agua helada.
¿Qué demanda? La demanda del Banco Nacional, presentada el 3 de diciembre, contra Inversiones Esperanza del Valle LLC, la compañía que tú y Daniel registraron usando el nombre de mi madre muerta. Silencio. El tipo de silencio que llega cuando todas las mentiras se derrumban de una vez. Mamá, yo... Y lo más interesante, seguí, y mi voz seguía siendo suave, casi amable, es que mi nombre aparece como parte implicada, como beneficiaria de un fideicomiso que nunca existió, como coconspiradora de un fraude que nunca cometí. Y me pregunto, Sofía, ¿cómo llegó mi nombre ahí si esto era solo un malentendido? Lágrimas empezaron a caer por sus mejillas, pero no eran las lágrimas de cuando era niña. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de pánico. De me atraparon. Mamá, fue Daniel. Él dijo que era la única manera, que necesitábamos tu nombre para que todo se viera legítimo. Pero yo nunca quise involucrarte. Te lo juro. Yo solo. ¿Tú solo qué? Pregunté. ¿Solo robaste la identidad de tu abuela muerta? ¿Solo usaste documentos falsos para obtener $325,000? ¿Solo trataste de destruir mi reputación diciéndole al notario que yo estaba senil? Su boca se abrió. Cerró. Abrió otra vez. ¿Cómo sabes? Sé muchas cosas, Sofía. Soy contadora forense. ¿Recuerdas? Pasé 35 años encontrando fraudes, y el tuyo, lamentablemente, no fue muy sofisticado. Se paró. Caminó hacia mí. Intentó tomar mis manos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos... Me paré también. Di un paso atrás, fuera de su alcance. No, dije simplemente. No podemos. Pero soy tu hija, soy tu única hija. No puedes dejarme enfrentar esto sola. Piensa en las niñas, piensa en Emma y Lucía. Ellas te necesitan, yo te necesito. Y ahí estaba. La manipulación final. Usar a mis nietas, usar el amor, usar todo lo que ella sabía que me importaba. Hace una semana habría funcionado. Hace una semana habría vaciado mi cuenta de banco. Habría vendido mi casa. Habría hecho cualquier cosa para salvarla. Pero esa Patricia murió la noche del 24 de diciembre. A las 8:19 de la noche, cuando mi esposo me dijo, «Sal de aquí ahora». Mientras te cuento esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país? Escribe tu ubicación en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado mis palabras, hasta dónde ha viajado esta historia que nunca pensé que tendría que contar. Sofía, dije, y mi voz era hielo. Voy a darte un consejo, el único que te voy a dar. Contrata un abogado, un buen abogado, y dile la verdad, toda la verdad, porque en 5 días hay una audiencia preliminar, y en esa audiencia mi abogada va a presentar evidencia de que yo no sabía nada, de que mi nombre fue usado sin mi consentimiento, de que soy una víctima en esto, no una cómplice. No, no puedes hacerme esto. Soy tu hija. Y yo soy tu madre. La madre que te dio todo. Absolutamente todo. Y lo único que pedía a cambio era respeto, honestidad, amor real. Y tú no pudiste darme ni una de esas cosas. Mamá, por favor, creo que es hora de que te vayas. Sofía me miró, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era rabia, rabia pura. Como si yo fuera la que había hecho algo malo, como si yo fuera la culpable. «Vas a arrepentirte de esto», dijo, y su voz había cambiado completamente. «Cuando Emma y Lucía pregunten por qué su abuela no está en sus vidas, cuando sepan que elegiste el dinero sobre tu propia familia, vas a arrepentirte». Y ahí estaba, la amenaza, el arma final. Usar a mis nietas como rehenes emocionales. «Cuando tus nietas crezcan», dije, y mi voz no tembló ni un poco, «les voy a mostrar exactamente los documentos que demuestran lo que su madre hizo, y ellas van a decidir quién es la villana en esta historia». Sofía se dio vuelta y caminó hacia la puerta. La abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Se detuvo en el umbral.
Se volteó. Esto no termina aquí. No, dije. Termina el 7 de enero, a las 9:00 de la mañana, en la sala de audiencias del juez Morales. Te veré ahí. Se fue. Escuché su auto arrancarse. Escuché cómo se alejaba, las llantas chirriando en el asfalto. Y solo entonces, cuando la puerta estaba cerrada, cuando las cortinas estaban corridas, cuando nadie podía verme, me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré por la niña que había perdido, por la familia que había creído tener, por los años que había desperdiciado criando a alguien que me vio como un banco, no como una madre. Roberto se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me sostuvo mientras yo me quebraba en 1000 pedazos. Faltaban 5 días. 5 días para la audiencia que lo cambiaría todo. Durante 3 días no supe nada de Sofía, ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra. Era como si hubiera desaparecido. O tal vez estaba planeando, calculando su próximo movimiento, pero yo también estaba planeando. El 28 de diciembre, Beatriz vino a mi casa a las 2:00 de la tarde. Traía un maletín, 2 carpetas y una expresión que no podía descifrar. Nos sentamos en mi mesa de comedor, la misma mesa donde había alimentado a Sofía durante años, donde había ayudado con su tarea, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades y domingos ordinarios. Ahora esa mesa estaba cubierta de documentos legales que probarían que mi hija era una criminal. Patricia, dijo Beatriz, abriendo la primera carpeta. Revisé todo, y tengo buenas noticias y malas noticias. Dame las malas primero. Las malas noticias son que el fraude es extenso, muy extenso. No son solo los 3 préstamos. Hay más, mucho más. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto más? Beatriz sacó un documento, una hoja con números, demasiados números. Además de los $325,000 en préstamos comerciales, abrieron 4 tarjetas de crédito corporativas usando la misma LLC. Total de deuda en tarjetas, $87,000. También solicitaron una línea de crédito con garantía hipotecaria, mintiendo sobre la propiedad de una casa. Otros $95,000. Y, respiró hondo, establecieron una cuenta de inversión falsificando tu firma como cofirmante. Retiraron $43,000 de esa cuenta. Hice el cálculo en mi cabeza. Años de práctica hacían que los números aparecieran automáticamente. $550,000, susurré. Más de $500,000. Exacto. Me quedé mirando ese número, intentando procesar la magnitud. $500,000. Robados, usando el nombre de mi madre muerta y el mío. ¿Y las buenas noticias? Beatriz sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de guerrera. Las buenas noticias son que tengo suficiente evidencia para demostrar que tú no sabías nada. Los recibos del notario que conseguiste. El testimonio del notario de que tu hija le dijo que tú estabas senil. El hecho de que tu firma nunca aparece en ningún documento original, solo en copias fotostáticas obviamente falsificadas. Y algo más que encontré. ¿Qué? Rastreé los gastos de la LLC. ¿Sabes en qué gastaron el dinero? Negué con la cabeza. Renovaciones de la casa, $178,000. Auto nuevo para Daniel, $85,000. Vacaciones en Europa, Caribe y Cancún, $62,000. Ropa de diseñador, $34,000. Joyas, $28,000. Muebles de lujo, $43,000. Escuela privada para las niñas, $36,000 al año. Y esto es lo mejor. Durante el mismo periodo que estaban sacando estos préstamos, Sofía te pidió dinero prestado 3 veces. Necesito que me des las fechas y cantidades exactas. Fui a mi estudio. Saqué mi registro personal. Siempre he llevado un registro de cada peso que entra y sale de mi vida. Hábito de contadora. Volví con mi libreta. 14 de septiembre de 2023. $800 para la renta. 3 de febrero de 2024. $1,200 para reparar su auto. 17 de junio de 2024. $650 para medicamentos de las niñas. Beatriz escribía. Su sonrisa se hacía más grande. Perfecto.
Esto demuestra que mientras ellos tenían acceso a más de $500,000 robados, te estaban pidiendo prestado dinero a ti para gastos básicos. Eso muestra premeditación, manipulación, crueldad calculada. ¿Eso ayuda a mi caso? Patricia, eso no solo ayuda a tu caso, eso destruye el de ellos. Ningún juez va a creer que tú eras cómplice cuando tu propia hija te estaba sacando dinero mientras gastaba miles en carteras de diseñador. Por primera vez en días, sentí algo parecido a alivio. Pequeño, frágil, pero ahí. ¿Qué sigue? Ahora preparamos tu declaración para la audiencia. Y Patricia, aquí es donde necesito que seas brutalmente honesta conmigo. ¿Hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad, de que tu hija pueda argumentar que tú sabías algo? ¿Alguna conversación donde mencionaron inversiones? ¿Algún documento que firmaste sin leer? Pensé. Revisé cada conversación de los últimos 2 años en mi mente, cada llamada, cada visita, cada mensaje. Y entonces recordé algo. Espera, dije. El año pasado, en marzo de 2024, Sofía vino a visitarme. Trajo unos papeles. Dijo que eran formularios de la escuela de las niñas, que necesitaba mi firma como contacto de emergencia. Firmé 3 o 4 páginas. Vi cómo la cara de Beatriz cambiaba. ¿Leíste lo que firmaste? No completamente. Estaba apurada. Tenía una cita con el dentista. Sofía dijo que era solo formalidad, que todas las abuelas tenían que firmar lo mismo. ¿Tienes copia de esos papeles? No. Ella se los llevó todos. Beatriz cerró los ojos. Respiró hondo. Patricia, es posible que uno de esos papeles no fuera de la escuela. Es posible que fuera un formulario bancario. O peor, una declaración jurada de que tú conocías las inversiones familiares. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero yo no leí nada que dijera eso. Yo nunca habría... Lo sé. Pero si ellos tienen tu firma en un documento que dice que sabías, va a ser tu palabra contra evidencia física. ¿Qué hacemos? Beatriz abrió su laptop. Empezó a escribir rápidamente. Vamos a ser proactivos. Vamos a incluir en tu declaración que firmaste documentos sin leer porque confiabas en tu hija, que ella abusó de esa confianza, que eso es parte del patrón de manipulación. Lo convertimos de debilidad en fortaleza. Mostramos que tú eres víctima, no criminal. Trabajamos durante 4 horas. Beatriz escribiendo, yo recordando, cada detalle, cada fecha, cada conversación. Cada vez que Sofía me pidió dinero, cada vez que me mintió, cada señal que ignoré. Construimos un caso, no solo de inocencia, un caso de traición. A las 6:47 de la tarde, Beatriz cerró su laptop. Listo, tenemos todo. Mañana voy a presentar una moción separando tu caso del de ellos. Voy a argumentar que tú eres víctima, no coconspiradora. Y voy a solicitar que el banco retire tu nombre de la demanda y en su lugar te reconozca como parte afectada. Y si no funciona, funcionará. Confía en mí. Esa noche, a las 11:23, recibí un mensaje. Era de un número desconocido, pero supe quién era antes de abrirlo. Sé lo que estás haciendo. Sé que contrataste un abogado. Sé que me vas a traicionar. Pero recuerda algo, mamá. Yo tengo algo que tú nunca vas a tener otra vez. Tengo a Emma y Lucía, y si sigues adelante con esto, nunca las volverás a ver. Piénsalo bien. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. Porque esa era la amenaza que más dolía. No la cárcel, no el dinero, mis nietas. Roberto leyó el mensaje sobre mi hombro. Es ilegal, dijo. Está usando a las niñas como armas. Eso se llama alienación parental. No me importa cómo se llame, dije. Me está quitando a mis nietas. No, dijo Roberto. Ella se está quitando a sí misma, porque cuando Emma y Lucía crezcan, van a buscar la verdad, y la verdad va a estar esperándolas, en documentos, en registros, en esta historia. Y van a entender quién fue la víctima y quién fue la villana. Tenía razón, pero dolía igual. Esa noche tampoco dormí. Me quedé despierta pensando, recordando.
sumando y restando. Sumé todos los años que le di todo. Resté todos los momentos donde ella eligió dinero sobre mí. El resultado era siempre el mismo: 0. No quedaba nada entre nosotras. Solo papeles legales y corazones rotos. El 30 de diciembre, 3 días antes de la audiencia, sucedió algo que no esperaba. A las 3:14 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta. Era Daniel, solo, sin Sofía, sin las niñas. Vestía un traje, gris oscuro, camisa blanca, corbata azul, como si viniera de una reunión importante, o como si quisiera parecer respetable. «Patricia», dijo, «¿podemos hablar?» Todo en mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta, que llamara a la policía, que no lo dejara entrar. Pero la parte de mí que había investigado fraudes durante 35 años sabía algo. A veces, los criminales se delatan solos. Solo necesitas darles espacio para hablar. Adelante. Entramos a la sala. Nos sentamos. Él se veía incómodo, nervioso. Seguía ajustándose la corbata. «Patricia, vine a hablar contigo de adulto a adulto, sin abogados, sin Sofía, solo nosotros. Te escucho. Sé que estás molesta, sé que te sientes traicionada, y lo entiendo. Pero necesitas entender la presión que estábamos bajo, las deudas, las expectativas, la necesidad de darles a Emma y Lucía una vida mejor». Hablaba como si estuviera recitando un discurso preparado, como si hubiera ensayado esto. «Y créeme», continuó, «nunca fue nuestra intención involucrarte. Eso fue un error administrativo. Alguien en el banco puso tu nombre por error y...» «Daniel», lo interrumpí, «no insultes mi inteligencia. Yo revisé los documentos. Mi nombre no está ahí por error. Está ahí porque ustedes lo pusieron. Ustedes falsificaron mi firma. Ustedes usaron la identidad de mi madre muerta. Ustedes crearon una compañía fantasma y robaron más de $500,000. Vi cómo su cara cambiaba, como si estuviera calibrando, decidiendo qué estrategia usar. «Está bien», dijo, y su voz cambió, más dura, más fría. «¿Quieres hablar con honestidad? Hablemos con honestidad. Sí, usamos documentos. Sí, tomamos algunos préstamos. Pero no robamos nada. Ese dinero era para la familia, para tu familia, para tus nietas. ¿O no quieres que Emma y Lucía tengan lo mejor? No a costa de destruir la memoria de mi madre y mi reputación». «Tu reputación», sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era cruel, burlona. «¿De qué te sirve tu reputación, Patricia? Tienes 61 años. Estás jubilada. ¿A quién le importa tu reputación? Pero Emma y Lucía, ellas tienen toda una vida por delante, una vida que nosotros estamos construyendo. Y tú la vas a destruir porque tu orgullo está herido». Y ahí estaba, la verdadero él, el que mi madre había visto, el que yo había ignorado. «Daniel», dije, y mi voz era tan fría que hasta a mí me sorprendió. «Vine a ofrecerte algo, un trato. Tú retiras la demanda contra nosotros, hablas con el banco, les dices que fue todo tu idea, que Sofía no sabía nada, que yo no sabía nada, y a cambio, nosotros no presentamos cargos criminales adicionales». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Me estás pidiendo que me declare culpable para salvarlos a ustedes? Te estoy pidiendo que pienses en tu familia, en tus nietas, porque si esto va a juicio, todos perdemos. Sofía podría ir a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que tus nietas visiten a su madre en prisión?» Y en ese momento vi la jugada completa. Daniel no vino a negociar. Vino a asustarme, a manipularme, a usar a mis nietas como rehenes emocionales para que yo me rindiera. Pero él no sabía algo. Él no sabía que yo ya no era la Patricia que salvaba a todos. Yo ya no era la madre que sacrificaba todo por una hija que no me lo merecía. Me paré. Esta conversación terminó. «Sal de mi casa». «Patricia, piénsalo bien. Dije que salgas de mi casa. Ahora». Se paró lentamente. Me miró con una expresión que era puro desprecio. «Vas a arrepentirte de esto. Cuando Emma te pregunte por qué no estás en su graduación, en su quinceañera, en su boda, vas a recordar este momento. Y tú,
Dije caminando hacia la puerta y abriéndola. Vas a recordar este momento cuando estés sentado en una sala de audiencias escuchando al juez leer la sentencia. Vete. Se fue. Y mientras veía su auto alejarse, supe algo con absoluta certeza. No había vuelta atrás. No había redención. No había final feliz donde la familia se reconciliaba. Esto terminaría en una sala de audiencias, con un juez, con evidencia, con consecuencias. Y yo estaría ahí. Faltaban 2 días para la audiencia. 2 días para que Sofía y Daniel entendieran que habían escogido a la víctima equivocada. Porque yo no era una anciana senil. Yo no era una madre ingenua. Yo no era una abuela blandita que haría cualquier cosa por ver a sus nietas. Yo era Patricia Elena Ruiz de Hernández, 61 años, contadora forense jubilada, experta en detectar fraudes. Y ellos acababan de cometer el peor error de sus vidas, subestimar a la mujer que les dio todo. Pasé el 31 de diciembre organizando documentos. Mientras el resto del mundo celebraba Año Nuevo, yo estaba sentada en mi mesa marcando páginas con notas adhesivas, subrayando números, preparando mi declaración. A las 11:59 de la noche, mientras afuera explotaban fuegos artificiales, Roberto y yo nos quedamos sentados en silencio. «Feliz Año Nuevo», dijo suavemente. «Feliz Año Nuevo», respondí. Pero no había nada feliz en ello, solo había determinación. Mañana sería el 1 de enero, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6. Y luego, el 7 de enero, todo cambiaría, para siempre. El 7 de enero, a las 6:42 de la mañana, abrí los ojos. No había dormido. Otra vez, 14 días durmiendo en fragmentos, 30 minutos aquí, 1 hora allá. Pero esa mañana era diferente. No había espacio para el cansancio. Me levanté. Me duché. El agua caliente cayendo sobre mi piel se sentía como si me estuviera lavando de algo, preparándome, como los guerreros que se bañan antes de la batalla. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, el mismo que usaba para presentar casos importantes. Blusa blanca, perlas, zapatos negros, cabello recogido en un moño perfecto. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la madre desesperada por salvar a su hija. Era la profesional que sabía exactamente cómo ganar una guerra. Y también sabía algo más. En una guerra, la verdad no siempre gana, pero la evidencia sí. A las 7:15, Roberto y yo salimos de casa. Manejamos en silencio. 43 minutos hasta el tribunal. Ni una palabra entre nosotros. A las 8:23 estacionamos frente al edificio del tribunal. Concreto gris, frío, imponente. Beatriz ya estaba esperando. Vestía un traje negro, maletín en mano, expresión seria que no promete consuelo, promete resultado. ¿Lista? Lista. Entramos. Pasamos por seguridad. El detector de metales pitó cuando pasé. Mi collar. Las perlas que mi madre me había regalado cuando cumplí 30 años. Para que siempre recuerdes tu valor, me había dicho. Hoy las necesitaba más que nunca. No por elegancia, por armadura. Subimos al tercer piso, sala 304. El pasillo olía a limpiador industrial y a ese silencio tenso que solo existe en los tribunales. A las 8:51 los vi, Sofía y Daniel, sentados en un banco al final del pasillo. Ella vestía un vestido gris, modesto, cabello suelto, como si estuviera tratando de verse inocente. Daniel vestía traje negro. Se veía demasiado controlado para alguien que no sabía nada. Junto a ellos, su abogado. Traje caro, maletín de cuero. Cuando nos vieron, Sofía se puso pálida. Daniel le susurró algo. Ella tenía los ojos rojos. Yo no sentí nada, ni lástima, ni dolor, ni amor, solo vacío, y el vacío, a veces, es lo más peligroso, porque no tiembla. A las 8:57 se abrieron las puertas de la sala. Caso número 2024 FR 88834. Banco Nacional contra Inversiones Esperanza del Valle LLC y partes relacionadas. Pasen, por favor. Entramos. La sala era pequeña, bancos de madera oscura, el sello del Estado en la pared.
Todo olía a madera vieja y a ese peso de la justicia cuando cae sobre alguien. Nos sentamos, nosotros en un lado, ellos en el otro, como enemigos, porque eso es lo que éramos ahora. A las 9:03 entró el juez. Juez Morales, hombre de unos 65 años, cabello blanco, lentes, expresión seria de quien ha visto 1000 mentiras. Buenos días, siéntense. Este es un caso de fraude financiero con múltiples partes implicadas. Tengo aquí una moción presentada por la abogada Solano en representación de la señora Patricia Ruiz de Hernández. Una moción para separar su caso del de los otros demandados y reconocerla como víctima, no como coconspiradora. ¿Abogada Solano? Beatriz se puso de pie, y cuando habló, su voz no llenó la sala, la dominó. Su señoría, mi clienta es una mujer de 61 años, contadora forense jubilada con 35 años de trayectoria impecable, sin récord criminal. Su único error fue confiar en su hija. Su hija y su yerno usaron la identidad de la madre fallecida de mi clienta, así como falsificaron su firma para obtener más de $500,000 en préstamos fraudulentos. Escuché cómo Sofía inhalaba bruscamente, como si esas palabras no fueran frases, sino cuchillos. Tengo aquí evidencia de que mi clienta no tenía conocimiento de estas acciones. Evidencia de que los demandados trataron de desacreditarla diciendo que estaba senil. Evidencia de que mientras gastaban dinero robado en viajes de lujo, le pedían prestados cientos de dólares a mi clienta para gastos básicos. Esto no es una conspiración. Esto es abuso de confianza. Esto es explotación. Esto es fraude. Se sentó. El abogado de Sofía y Daniel se puso de pie, más joven de lo que había pensado, nervioso. Su señoría, con el debido respeto, la señora Hernández firmó documentos. Documentos falsificados, lo interrumpió Beatriz. Las firmas son copias fotostáticas de firmas reales de otros documentos, nunca originales, porque mi clienta nunca firmó nada relacionado con estos préstamos. El juez Morales abrió la carpeta azul. Revisó, página por página. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar cómo Sofía lloraba en silencio. Después de una eternidad, el juez habló. Señor Ramírez, ¿tiene evidencia que contradiga lo presentado? ¿Alguna prueba de que la señora Hernández sabía sobre estas transacciones? El abogado abrió su maletín. Sacó un folder delgado, muy delgado. Su señoría, tenemos documentos firmados por la señora Hernández que... ¿Originales? No, su señoría. Son copias certificadas. ¿Certificadas por quién? Por la Notaría Pública Delgado. La misma notaría, interrumpió Beatriz, donde el notario admitió que los demandados le ofrecieron soborno. Tengo su declaración jurada aquí, su señoría. Vi cómo la cara del abogado se ponía roja. Vi cómo Daniel le susurraba furiosamente. Vi cómo Sofía se cubría la cara con las manos. El juez cerró las carpetas, se quitó los lentes, se frotó los ojos. He visto suficiente. La moción de la abogada Solano es aprobada. El nombre de la señora Patricia Ruiz de Hernández será removido de la demanda como coconspiradora y será añadido como víctima. El caso contra ella está desestimado. Escuché las palabras. Las procesé. Estaba libre, legalmente libre. Pero entonces el juez continuó. En cuanto al caso contra la señora Sofía Patricia Méndez y el señor Daniel Méndez Torres, esto es uno de los casos más flagrantes de abuso de confianza familiar que he visto en mis 23 años como juez. No solo cometieron fraude bancario, también manipularon, mintieron y trataron de destruir la reputación de la madre de la señora Méndez para encubrir sus crímenes. Sofía sollozaba abiertamente. Su abogado le ponía la mano en el hombro. Por lo tanto, estoy ordenando que ambos permanezcan bajo investigación criminal. El caso será remitido a la Fiscalía del Estado. Se emitirá orden de restricción para que no se acerquen a la señora Hernández. Y se congelarán todos los activos adquiridos con los fondos fraudulentos hasta que se determine la restitución. El mazo golpeó. El sonido resonó como un trueno. Audiencia suspendida. Se levantó. Salió. Y así,
En menos de 40 minutos se terminó. 14 días de investigación, 14 días de dolor, 14 días de noches sin dormir. Terminaron con el golpe de un mazo. Salimos de la sala. Roberto me tomó del brazo. Beatriz caminaba delante. Detrás de nosotros escuché a Sofía, su voz, quebrada, desesperada. Mamá, mamá, por favor, espera. Me detuve. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo se detuvo sin mi permiso. Me di vuelta. Sofía estaba en medio del pasillo, lágrimas corriendo por su cara, máscara de rímel manchando sus mejillas, manos extendidas hacia mí. Mamá, lo siento tanto. Por favor, soy tu hija, te necesito, las niñas te necesitan. Daniel estaba detrás, con la cara roja, de rabia, no de vergüenza, de rabia porque perdió. Caminé hacia Sofía, lentamente, me detuve a 1 metro de distancia. Sofía, hace 14 días mi esposo me dijo, sal de aquí ahora. Y en ese momento no entendía por qué, pero ahora sí. Ella empezó a hablar, a dar excusas, que Daniel la había obligado, que no sabía, que fue un error. Levanté mi mano. Ella se calló. Durante 28 años te di todo, mi tiempo, mi dinero, mi amor, mi confianza, y tú tomaste todo eso y lo convertiste en mentiras, en fraude, en traición. Usaste el nombre de tu abuela muerta, intentaste destruir mi reputación, me llamaste senil, y ahora que perdiste, vienes a pedirme perdón. Mamá, no, ya no soy tu mamá. Las mamás protegen, las mamás perdonan, las mamás salvan, pero hay un límite, y tú lo cruzaste hace mucho tiempo. Por favor, espero que cuando Emma y Lucía tengan mi edad, tú entiendas lo que se siente. Entiendas lo que se siente dar todo y recibir traición. Porque solo entonces vas a entender lo que me hiciste. Me di vuelta. Caminé hacia la salida. Roberto a mi lado, Beatriz delante. Detrás de mí escuché el grito de Sofía. No palabras, solo un grito, de dolor, de desesperación, de pérdida. Y no me di vuelta, ni una sola vez. Salimos del edificio. La lluvia había empezado. Fría, limpiadora. Roberto me abrazó bajo la lluvia, y yo, por primera vez en 14 días, sentí algo parecido a paz. No era felicidad, no era victoria, no era alivio, era algo más profundo. Era libertad, libertad de las mentiras, libertad de la manipulación, libertad de la culpa de no ser suficiente. Porque finalmente entendí algo. Yo siempre fui suficiente. Era ella la que nunca fue suficiente para mí. 3 días después de la audiencia, un viernes a las 10:34 de la mañana, recibí una llamada de Beatriz. Patricia, necesitas venir a mi oficina. Hay algo que tienes que ver. 40 minutos después estaba sentada frente a su escritorio. Ella tenía una carpeta café, gruesa, con una etiqueta que decía Caso Méndez, evidencia adicional. Después de la audiencia, seguí investigando y encontré algo que cambia todo. Abrió la carpeta, sacó fotografías, extractos bancarios, correos electrónicos. Patricia, el fraude no empezó hace 2 años, empezó hace 5 años, mucho antes de que tu madre muriera. ¿Qué quieres decir? Mira estas transacciones. Empezando en marzo de 2019, hay retiros regulares de la cuenta de tu madre. $500 aquí, 800 allá. Pequeñas cantidades, pero consistentes. Cada 2 o 3 semanas. Hice el cálculo mentalmente. 5 años, 26 retiros por año. Promedio de $600. $78,000. Le robaron $78,000 a mi madre mientras estaba viva. Exacto. Y aquí está lo peor. Tu madre empezó a mostrar signos de demencia en febrero de 2019. Estaba confundida, olvidaba conversaciones, tenía dificultad manejando sus finanzas. Yo no sabía eso. Ella nunca me dijo nada. ¿Por qué alguien más estaba manejando sus finanzas? Mira quién firmó como su cuidadora financiera en marzo de 2019. Me mostró el documento. Ahí estaba la firma.
Sofía Patricia Hernández. Mi hija había tomado control de las finanzas de mi madre. Y durante 3 años, mientras mi madre se desvanecía en demencia, Sofía la robó. Sistemáticamente. Cruelmente. Hay más. Encontré correos entre Sofía y Daniel, desde 2020, hablando sobre la oportunidad, sobre cómo tu madre estaba demasiado ida para notar nada. Y lo peor es esto. Me mostró un correo, fechado el 10 de diciembre de 2022, 4 días antes de que mi madre muriera. El asunto decía, finalmente. Leí. Daniel, mamá dice que la abuela tiene días, tal vez horas. Tan pronto como pase, necesitamos actuar rápido. Ya tengo todo listo. Solo estamos esperando que esto termine para empezar la siguiente fase. Finalmente vamos a poder vivir como merecemos. La carta se me cayó de las manos. Mi hija había estado esperando que mi madre muriera, contando los días, las horas, no por dolor, sino por oportunidad, por dinero. ¿Qué hacemos con esto? Esto va a la fiscalía. Esto es explotación de persona vulnerable, abuso de anciano. Esto agrega años a cualquier sentencia. ¿Cuántos años? Entre 8 y 15 años de prisión, para ambos. Emma tendría entre 15 y 22 años cuando su madre saliera. Lucía entre 13 y 20. ¿Qué pasa con las niñas? Servicios Sociales ya está involucrado. Las niñas necesitarán custodia alternativa. Probablemente te contacten a ti como la abuela. Mis nietas. Iban a quedar sin madre, sin padre, sin hogar, por culpa de su madre. Mi hija. Todavía me pregunto si hice lo correcto. Si debía haber... Espera. Si hubieras descubierto que una extraña había robado la identidad de tu madre muerta, había robado a tu madre vulnerable, había falsificado tu firma y te había llamado senil, ¿la habrías perdonado? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué sería diferente solo porque salió de tu vientre? Ahí estaba, la pregunta que había estado evitando. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Protegerías a tu hijo o te protegerías a ti? Dime en los comentarios. Esta decisión me ha quitado el sueño más noches de las que puedo contar. Esa noche, a las 8:47, sonó el timbre. Señora Hernández, soy la trabajadora social Linda Vargas de Servicios de Protección Infantil. ¿Puedo pasar? Entró. Mujer de unos 40 años, traje azul. Expresión de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Estoy aquí por Emma y Lucía. Como sabe, su hija y su yerno están enfrentando cargos serios. Necesitamos encontrar custodia temporal para las niñas. ¿Dónde están ahora? En casa, con su madre, bajo supervisión. Pero eso puede cambiar. Por eso le pregunto si estaría dispuesta a tomar custodia temporal. Mis nietas, viviendo conmigo. La parte de mí que las amaba gritaba, sí, por supuesto. Pero la parte que había sido traicionada preguntó algo diferente. ¿Sofía sabe que está aquí? Sí. Ella sugirió su nombre como primera opción. Por supuesto. Porque así podría usar a las niñas para manipularme, para eventualmente convencerme de perdonarla. Era la jugada perfecta. Excepto por una cosa. Yo ya no era la Patricia que ella conocía. Señora Vargas, amo a mis nietas. Pero si acepto custodia, ¿Sofía tendrá derechos de visita? Probablemente sí. Supervisada, pero sí. Lo que significa que tendría que verla, regularmente. Tendría que fingir civilidad delante de las niñas mientras sé exactamente lo que me hizo. Señora Hernández, entiendo que es difícil, pero estas niñas necesitan estabilidad, necesitan amor. Y usted es su abuela. Soy su abuela. Pero también soy humana. También tengo límites. También tengo heridas que necesitan sanar. Y no sé si puedo cuidar de las hijas de alguien que trató de destruirme mientras finjo que todo está bien. ¿Entonces está diciendo que no? Vi a Emma. 7 años. Sonrisa con dientes faltantes. Vi a Lucía. 5 años. Todavía creyendo en la magia. Y luego vi a Sofía, escribiendo ese correo. Finalmente, esperando que mi madre muriera. Estoy diciendo que necesito tiempo para pensarlo. Dame una semana. La trabajadora social asintió.
Dejó su tarjeta. Se fue. Los siguientes días fueron borrosos. Roberto y yo hablábamos. Yo lloraba. Él me sostenía. El 15 de enero, 11 días después de la audiencia, recibí una carta de Sofía, escrita a mano, en papel rosa. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Lo siento por todo, por los préstamos, por usar el nombre de la abuela, por involucrarte, por llamarte senil, por cada mentira, por cada vez que tomé tu amor y lo convertí en algo que pudiera usar. Tienes razón en todo. Te traté como un recurso, no como una madre, y ahora estoy pagando el precio. Pero mamá, Emma y Lucía no deberían pagar por mis errores. Ellas te aman, te extrañan. Me preguntan cada día cuándo van a ver a la abuela. Por favor, si no lo haces por mí, hazlo por ellas. Ellas son inocentes. No pidieron tener una madre criminal. No pidieron que su mundo se destruyera. No te pido perdón. No lo merezco. Solo te pido que cuides de mis hijas, que les des el amor que yo no puedo darles ahora, con amor que no merezco darte, Sofía. Doblé la carta. La miré durante largo tiempo. Roberto leyó sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a la trabajadora social. Voy a decir que sí, que acepto custodia temporal. ¿Estás segura? No, pero Emma y Lucía son inocentes. Y los niños no deberían pagar por los errores de sus padres. Yo pagué por los errores de mi madre. Prometí que mi hija nunca pasaría por eso. Y mira cómo resultó. Tal vez el problema fue que yo le di demasiado a Sofía, pero Emma y Lucía merecen un punto medio. Merecen amor con límites, merecen estabilidad. Y si yo no se lo doy, ¿quién lo hará? Llamé a Linda Vargas. Le dije que sí. El 24 de enero, Emma y Lucía llegaron a mi casa con 2 maletas cada una y ojos confundidos. «Abuela, ¿vamos a vivir contigo ahora?» «Sí, mi amor. Por un tiempo. ¿Dónde está mamá? Mamá tiene que resolver algunas cosas, pero ella está bien y las ama mucho». Lucía me abrazó las piernas. «Te extrañé, abuela». Y en ese momento, sosteniendo a mis nietas, sentí algo que no había sentido en semanas. Era propósito. El 3 de febrero, el caso fue formalmente a juicio. Sofía y Daniel se declararon culpables como parte de un acuerdo con la fiscalía. Daniel recibió 11 años. Sofía recibió 7 años con posibilidad de libertad condicional después de 5. 5 años. Emma tendría 12. Lucía tendría 10. El día de la sentencia, el juez Morales dijo algo que nunca voy a olvidar. La confianza es la moneda más valiosa en las relaciones familiares. Y ustedes la robaron. No solo robaron dinero, robaron identidad, dignidad, paz. Y lo hicieron a las personas que más los amaban. Eso no es solo criminal. Eso es monstruoso. Espero que los próximos años les den tiempo para entender la magnitud de lo que destruyeron. Sofía lloró. Daniel mantuvo la cara inmóvil. Los llevaron esposados, y esa fue la última vez que vi a mi hija como mujer libre. Han pasado 8 meses desde la audiencia, 8 meses desde que mi vida cambió para siempre. Es el 7 de septiembre, las 6:15 de la mañana. Emma y Lucía siguen durmiendo en sus cuartos. Sus cuartos, no el cuarto de invitados donde están temporalmente. Porque en algún momento durante estos 8 meses dejaron de ser mis nietas visitantes y se convirtieron en mis niñas. Me levanto, hago café. Ahora hay loncheras que preparar, mochilas que revisar, tareas que firmar. A las 7:00 las despierto. Les preparo el desayuno. Avena con miel para Emma. Tostadas con mantequilla de maní para Lucía. Rutina. Simple. Ordinaria. Hermosa. A las 8:15 las llevo a la escuela. Emma va en 3er grado. Lucía en 1º. Nuevas escuelas, nuevos amigos, nueva vida. Cuando Emma se baja del auto, se da vuelta. «Abuela, ¿hoy es día de visita?» «No, mi amor, el próximo sábado». «Bien, te quiero, abuela». «Yo también te quiero». Se va corriendo. Lucía la sigue gritando. «Espérame». Y me quedo sentada en mi auto, viendo cómo entran a la escuela,
Y siento algo inesperado. Gratitud. No por lo que pasó, nunca por eso, pero por lo que encontré después. Por estas dos niñas que me dieron un propósito cuando pensé que lo había perdido todo. Los primeros meses fueron difíciles. Emma hacía preguntas que no tenía respuestas. ¿Por qué mamá hizo cosas malas? ¿Es nuestra culpa? Le dije la verdad adaptada para su edad. Tu mamá tomó decisiones equivocadas que lastimaron a personas y ahora está pagando las consecuencias. Pero nada es tu culpa. Tú y Lucía son inocentes y son amadas. ¿Tú la perdonaste, abuela? Estoy trabajando en ello, le dije. Y era verdad, porque el perdón no es un momento, es un proceso. Es levantarse cada día y elegir no dejar que el veneno de la traición te destruya. ¿He perdonado a Sofía? No completamente. Tal vez nunca lo haga. Pero he perdonado suficiente para respirar, para vivir. Y eso, por ahora, es suficiente. Una vez al mes, llevo a las niñas a visitarla. Visitas supervisadas. 1 hora. En una sala fría con paredes grises, la primera vez, hace 6 meses, Sofía entró vestida con uniforme de prisión. Naranja. Sin maquillaje. Se veía más pequeña, más rota. Las niñas corrieron a abrazarla. Ella la sostuvo como si fueran oxígeno. Cuando terminó la visita, Sofía me miró. Gracias por cuidarlas. No respondí. Yo no estaba cuidando de sus hijas por ella. Las estaba cuidando por ellas. Pero entonces Sofía dijo algo más. Cada noche me pregunto cómo llegué a esto. Y sigo volviendo al mismo punto. Nunca aprendí que no merecía todo solo por existir. Tú me diste tanto que empecé a creer que el mundo me debía cosas. Y cuando el mundo no me las daba, yo las tomaba. Busqué la mentira, la manipulación. Pero vi algo diferente. Vi a alguien que finalmente estaba entendiendo. No te estoy pidiendo perdón. Solo necesitaba que supieras que lo entiendo, lo que destruí, y no puedo cambiarlo, pero puedo asegurarme de que Emma y Lucía no cometan los mismos errores. ¿Y cómo vas a hacer eso desde aquí? Con tu ayuda, enséñales lo que yo nunca aprendí. Límites, responsabilidad, gratitud, todo lo que yo nunca aprendí, porque tú tenías tanto miedo de que yo sufriera que me protegiste de todo. Incluso de las lecciones que necesitaba. Ahí estaba la verdad que había estado evitando. Yo no solo había sido víctima de mi hija, también había sido, sin querer, su primer daño. No fue mi culpa que ella eligiera robar. Esa fue su elección, su crimen. Pero yo planté las semillas, sin querer, con amor. Pero las planté. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente? Dime en los comentarios. Hoy es sábado, día de visita. Emma me pregunta si puede llevarle un dibujo a su mamá. Claro, mi amor. El dibujo muestra 3 figuras, una grande con cabello gris, 2 pequeñas tomadas de su mano, y una sola, separada, detrás de una pared gris. ¿Quién es quién? Tú, yo y Lucía. Y mamá está ahí, separada, pero todavía parte del dibujo, porque eso es lo que es ahora. Sofía es parte de nuestras vidas, pero separada, con límites, con consecuencias. Y tal vez así es como debe ser. No todas las historias terminan con reconciliación. No todo el amor es suficiente para sanar toda traición. A veces, la historia termina con distancia, con límites, con la dolorosa aceptación de que amas a alguien y aún así no puedes tenerlos en tu vida de la forma que una vez quisiste. Duele, pero está bien. Manejo hacia la prisión con las niñas cantando en el asiento trasero, Roberto a mi lado, mi constante, y pienso en mi madre, en su carta. Tu valor nunca dependió de lo que le diste a otros. Tu valor es tuyo, siempre fue tuyo. Ella tenía razón. Yo pasé 28 años tratando de demostrar mi valor dando todo. Y no fue hasta que me quitaron todo que finalmente entendí. Mi valor no estaba en lo que podía dar. Estaba en quién era yo. Ya no soy la madre que salva a su hija de cada consecuencia. Ya no soy la mujer que sacrifica su dignidad por mantener la paz.
Ahora soy la Patricia que entiende que el amor sin límites no es amor, es codependencia. Que el sacrificio sin respeto no es noble, es autodestrucción. Que la familia no es solo sangre, es respeto, es honestidad, es reciprocidad. Llegamos a la prisión, pasamos por seguridad, entramos a la sala de visitas. Sofía está esperando. Las niñas corren hacia ella, la abrazan, y ella la sostiene como si fueran lo único real en su mundo. Me siento, Roberto a mi lado. Observo mientras mi hija habla con sus hijas. Y siento paz, no felicidad, no reconciliación completa, pero paz. Porque finalmente entendí algo que me tomó 61 años aprender. A veces, la forma más grande de amor no es quedarse, es saber cuándo irte, es saber cuándo decir no más, es saber cuándo protegerte a ti mismo, incluso cuando significa romper el corazón de alguien que amas. Sal de aquí, ahora. Esas fueron las palabras que mi esposo me susurró el 24 de diciembre. Las palabras que cambiaron todo. Me estaba diciendo que saliera de una prisión que yo misma había construido con amor mal dirigido y sacrificio sin límites. Pero no todo se arregla con amor. Algunas cosas se arreglan con límites, con consecuencias, con distancia, y con la dolorosa pero necesaria decisión de elegirte a ti mismo. Miro a Sofía, mi hija, la niña que llevé en mi vientre, que amamanté, que crié, que amé con cada fibra de mi ser, y pienso, te amo, siempre te amaré, pero ya no te necesito en mi vida para ser completa, y esa es la libertad más grande de todas.